Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo funciona el archivo wp-config.php de WordPress, el archivo de configuración de WordPress. Bien, después de los videotutoriales que llevamos viendo estas semanas, en los que hemos aprendido cómo instalar WordPress, cómo configurarlo, cómo instalar nuestra página de Coming Soon, cómo instalar Analytics, hoy vamos a empezar a tocar el primero de los archivos y quizá el más importante de la instalación de nuestro WordPress, ¿vale? Que es el archivo wp-config.php. Bien, ¿cómo accedemos a nuestro archivo wp-config? Es muy sencillo. Para ello nos vamos a nuestro programa de FTP. Accedemos a nuestro hosting de sitiodemo.es, que es el hosting de pruebas que tenemos, y una vez dentro de nuestro hosting tenemos que acceder a la carpeta public-html, o como en vuestro caso puede ser una carpeta que ponga web o que ponga html, en función del hosting cambiará, pero normalmente van a ser cualquiera de estos tres nombres. En nuestro caso es public-html, accedemos a ella. Y aquí tenemos la instalación de nuestro WordPress, ¿vale? De sitiodemo.es. Esta web, sitiodemo.es, que tenemos aquí en nuestro escritorio, está ejecutándose en este hosting y estos son sus archivos. Bien, aquí tenemos dos archivos, ¿vale? Que vemos wp-config y wp-config-sample, que son, ambos son el mismo archivo, solamente que uno es el verdadero y otro es el archivo de prueba. Digamos que cuando nosotros instalamos nuestra instalación de WordPress, si no utilizamos el instalador que viene con WordPress, la instalación trae este archivo de prueba para que nosotros podamos coger el código que necesitamos para que completar este archivo de configuración. Si nosotros realizamos la instalación a través del asistente, es el propio asistente el que crea nuestro archivo de wp-config. Bien, hoy vamos a ver en qué consiste este archivo wp-config y vamos a ver en qué parte está estructurado en una instalación limpia para perderle el miedo y saber qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, vamos a abrir primero nuestro wp-config /sample y luego vemos el wp-config real, que ya está, que es el que se está ejecutando ahora mismo. Entonces, abrimos el wp-config sample y veis que tenemos aquí una serie de código, ¿vale? Tampoco es un archivo muy extenso, en el que podemos dividirlo en varios bloques, ¿vale? En varias partes. Primero tenemos un texto de introducción en el que nos dice qué es este archivo, ¿vale? Es el que guarda todas las configuraciones, los ajustes de MySQL, el prefijo de tablas, bueno, claves secretas y unas cuantas cosas más, ¿vale? Que podemos encontrar todo lo relacionado con este archivo en esta dirección del códex de WordPress, ¿vale? Para poder aprender más sobre este archivo. Y aquí tendríamos las distintas partes. Tendríamos como 4 grandes bloques, que sería primero los ajustes de MySQL, que tendríamos aquí, las claves únicas de autentificación, que serían estas de aquí, el prefijo de tabla, que aunque es un ajuste de MySQL, debería estar aquí, por alguna razón lo ponen después de las claves únicas de autentificación, pero bueno, sería como otro tercer gran bloque. Y por último, el módulo para desarrolladores, que veremos al final de todo. Entonces, en este primer bloque de ajuste de MySQL, aquí tenemos que establecer el nombre de la base de datos, ¿vale? Tenemos aquí el dbName, que tenemos aquí pues un nombre de prueba que pone en el propio archivo, que es el nombre de tu base de datos, el dbuser, que sería el nombre de usuario, el dbpassword, que sería la contraseña que tiene este usuario que va a controlar esta base de datos, para que lo entendamos, el host de MySQL, ¿vale? El servidor donde está alojado esta base de datos, y lo más seguro es que sea siempre localhost, y si no, será tu proveedor de hosting o tu proveedor de alojamiento web el que te tendrá que decir qué es lo que tienes que colocar aquí. La codificación de caracteres para la base de datos, que sería el lenguaje que utiliza la propia base de datos para codificar los caracteres que se guardan en ella. Por defecto es UTF-8 y en algunas ocasiones puede variar, pero lo normal es que con UTF-8 es el estándar y será el que normalmente vayas a utilizar y no necesites cambiarlo. Vale, y por último sería el cotejamiento de la base de datos, el dbcollate o la colación, traducido al castellano, que sería el orden en que se guardan los caracteres dentro de la base de datos. Por defecto ves que está en blanco, no tiene ningún valor, y salvo, pues eso, que vayas a programar o vayas a desarrollar alguna web en algún idioma extraño o distinto al castellano, al inglés, como puede ser, por ejemplo, el turco, como puede ser el árabe, rara vez tendremos que cambiar el dbcollate, ¿vale? La colación de la base de datos. Entonces, este grupo se define con estas seis variables, ¿vale? 6 define que tenemos aquí. Repetimos, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, ¿vale? Que va a gestionar esa base de datos, la contraseña de este usuario, el host o el servidor donde va a estar alojado esa base de datos, la codificación de caracteres, que como he dicho, normalmente se va a quedar en UTF-8, y el cotejamiento o la colación de la base de datos, que rara vez vas a tener que indicarle algo distinto que lo que viene por defecto, ¿vale? Que dejarlo en blanco. Bien, el siguiente bloque que tenemos serían las claves únicas de autentificación, ¿vale? Que tenemos aquí. Como ves, por delante de cada una de los define que tenemos aquí, tenemos una serie de comentarios para aclararnos qué es cada cosa, ¿vale? Estas claves únicas de autentificación definen una clave secreta con una frase aleatoria distinta, ¿vale? Que tenemos aquí, serían estas frases aleatorias distintas, ves que aquí siempre pon aquí tu frase aleatoria, pon aquí tu frase aleatoria, siempre, y además viene comentado que cambia esto por una frase aleatoria, o sea, que no dejes esto nunca por defecto, ya que si no, cualquiera podría averiguar cómo están codificadas las cookies de tu WordPress, ¿vale? Al final, estas claves secretas o estas claves únicas de autentificación lo que controlan es cómo están codificadas las cookies de tu WordPress, ya que WordPress utiliza una serie de cookies para controlar pues, tus usuarios cuando están navegando logados, cuando no, cuando vuelven, etcétera. Entonces, esto es lo que controla el inicio de la sesión de tus usuarios y a través de una serie de cookies. Por lo tanto, estas claves únicas serían las que codifican esas cookies y, por lo tanto, es una opción a tener en cuenta, sobre todo cuando queremos fortificar la seguridad de nuestro WordPress. La forma de realizarlo sería para generarlas. Ves que nos proporciona aquí un propio link de la propia API de WordPress, que al visitarlo, si nos vamos a él, cada vez que refrescamos la página, nos está generando claves distintas. Entonces simplemente tendríamos que copiar estos códigos o estas claves, venir a nuestro
nuestro wp-config y simplemente copiar y pegar, ¿vale? Quedaría tal cual. Con esto ya estaría completamente definidas estas claves únicas de autentificación, ¿vale? Es una medida de seguridad extra que hay que tener en cuenta para nuestra instalación de WordPress. Cambiar estas claves SALT, que se llaman, por este guión de aquí, estas claves secretas de WordPress, es una forma de echar, entre comillas, o de desloguear a todos los usuarios que haya de tu instalación de WordPress, ¿vale? Imagínate que tienes un e-commerce y por cualquier motivo quieres cambiar o hacer que todos los usuarios tengan que volverse a logar, ¿vale? Porque ha habido algún problema de seguridad. Cambiando estas claves, tal como acabamos de hacer ahora, lo que haríamos sería echar a todos nuestros usuarios y obligarles a que tengan que volver a entrar logándose con su usuario y su contraseña normalmente, ¿vale? Si simplemente refrescamos, ¿vale? Volvemos a copiar y volvemos a pegar. Volveríamos otra vez, y al guardar los cambios, volveríamos otra vez a hacer que los usuarios se tuvieran que volver a logar, incluido el administrador de la instalación. El siguiente bloque que tenemos sería el prefijo de la base de datos de WordPress, ¿vale? Que es un parámetro que nos pide el asistente de instalación del propio WordPress cuando estamos instalando nuestra web, en nuestro alojamiento web. ¿Vale? Y recuerda que en el tutorial que hicimos la instalación, el propio asistente nos marcaba como por defecto el prefijo para las tablas de la base de datos, este prefijo WP-bajo, ¿vale? Por seguridad deberíamos cambiarlo por un prefijo un poco más complejo que el que viene por defecto, ¿vale? Con una combinación de números, letras y un guión bajo, ¿vale? Aquí tendríamos que ponerle pues lo que queramos, ¿vale? Pues por ejemplo sería un prefijo mucho más seguro que WP. Por último, tendríamos el bloque para desarrolladores, ¿vale? Que tendríamos aquí, que define, en este caso, el modo de depuración, el modo de desarrollo, que en este caso tenemos aquí esta constante, está ahora mismo en false, ¿vale? Si quisiéramos que, pues activar el modo de desarrollo y que en este caso nuestra instalación de WordPress nos estuviera diciendo los errores que está habiendo, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un tema, cuando estamos desarrollando un plugin, pues simplemente tendríamos que cambiar esto a true y a partir de ahora, y al guardar los cambios, nuestra instalación de WordPress nos dará aquí en nuestro escritorio, nos mostrará los distintos errores que vayan apareciendo en nuestra instalación de WordPress para poderlos depurar. En el caso de que no queramos verlo o que ya hayamos acabado de desarrollar nuestro tema, nuestro plugin, simplemente volveremos a colocarlo en false y quedaría, en este caso, oculto esos posibles errores. Por último, tendríamos la ruta absoluta que indica la ruta a nuestro directorio de WordPress, ¿vale? Que al final no es más que una constante que indica dónde se encuentra nuestro directorio de WordPress, ¿vale? Que en este caso es el directorio raíz, ¿vale? Que digamos que toda la instalación se encuentra en el mismo directorio que está ahora mismo este archivo, el wp-config sample y el wp-config, lógicamente. Y por último, la ruta o la indicación de dónde se encuentra el archivo wp settings, que incluye todas las variables y todos los includes para el funcionamiento de WordPress, ¿vale? Al final son parámetros un poco más avanzados que conviene saber que controlan. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar nuestra instalación de WordPress en vez de en la carpeta raíz, en otra carpeta, para que esté un poco más seguro o no esté tan escondida, o tenemos varias instalaciones en un mismo dominio, pues podríamos variar estos parámetros, ¿vale? Pero al final esto se controla aquí con este último grupo de variables. Bien, este sería nuestro archivo wp-config sample, ¿vale? Si ahora volvemos a nuestros archivos y abrimos el wp-config que ahora mismo está funcionando, tendríamos los mismos valores que habíamos antes, solamente que con los valores definitivos, ¿vale? Aquí tendríamos nombre de tu base de datos, aquí ya tenemos sitio demo base de datos, que sería el nombre de la base de datos, sitio demo user, que sería el usuario, la contraseña en este caso le he puesto contraseña, no es una contraseña muy compleja, lógicamente tendría que ser algo mucho más complejo. El host, en este caso donde se aloja la base de datos, pues sigue siendo localhost. Fijaros que la codificación de caracteres en este caso es UTF-8 MB4, ¿vale? Por el sistema de MySQL que tiene este servidor, y de hecho es algo que ha colocado él directamente a través del asistente, por lo tanto es una personalización de ese UTF-8 que viene por defecto. Sin embargo, el cotejamiento de la base de datos, veis que se mantiene en blanco, no ha puesto nada. Ha definido las claves únicas de autentificación para las cookies de WordPress, ¿vale? Ha dejado este prefijo de tabla, porque es el que he dejado por defecto. De hecho, si lo cambiásemos, por ejemplo, y guardásemos y volvemos a nuestro WordPress, ¿vale? Y recargamos, veis que completamente ha desaparecido nuestro WordPress, porque claro, él está buscando una base de datos, está buscando en la base de datos tablas que tengan ese prefijo. Como no hay ninguna que contenga la instalación, los datos de instalación, pues lógicamente vuelve a arrancar el proceso de instalación. Entonces, si ahora simplemente hacemos el cambio, volvemos a guardar y salimos del proceso de instalación, veis que todo vuelve a la normalidad. Del mismo modo que si, por ejemplo, cambiamos el nombre de la base de datos, simplemente le quitamos un carácter y recargamos, ¿vale? Veis que no se puede seleccionar la base de datos, no lo encuentra. Sin embargo, si lo volvemos a poner y guardamos los cambios, vuelve a cargar sin ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, veis que es muy sencillo saber qué es cada parámetro, o es muy útil saber qué es cada parámetro para saber qué es lo que hay que tocar en cada momento. Y, por ejemplo, vamos a cambiar las claves únicas de autentificación para que veáis ese proceso. Volvemos aquí, recargamos, ¿vale? Copiamos estas claves, volvemos, las pegamos de nuevo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que ahora al pegarlas, ¿vale? Han cambiado completamente, ¿vale? Para que veáis el cambio, aquí están un poquito más desordenadas, aquí están un poco más ordenadas. Si guardo los cambios, ¿vale? Y vuelvo otra vez a mi escritorio y refresco, veis que automáticamente me ha echado y me vuelve otra vez a preguntar mi usuario y mi contraseña, ¿vale? Simplemente accedo con mi usuario y contraseña normal y vuelvo a entrar. Si vuelvo a cambiar otra vez estas claves únicas de autentificación, volvería a hacer el mismo proceso. Echaría a todo el mundo, estuviese logado en la instalación y lógicamente tendría que volverse a identificar con su usuario y su contraseña, incluido el administrador.
Bien, por último, os dejo aquí para que veáis dentro del código de WordPress pues todas las variables que se pueden utilizar o todos los códigos que se pueden utilizar dentro del archivo wp-config, ¿vale? Los iremos viendo pues en sucesivos tutoriales, ¿vale? En función de lo que necesitemos, ¿vale? Al final el archivo de configuración de WordPress nos permite hacer muchas cosas, pues por ejemplo, desde aumentar la memoria que tenemos disponible en PHP para nuestra instalación de WordPress, definir que queremos que nuestro WordPress vaya siempre por HTTPS en vez de por HTTP, definir distintas carpetas para distintos recursos, pues por ejemplo, como puede ser la carpeta de medios que sea una carpeta diferente a la de Ubloads, que la carpeta de plugins no sea la carpeta de plugins, sino que se llame de otra forma, o la carpeta de temas o themes no sea la carpeta themes, sino que sea otra carpeta, ¿vale? Podemos hacer distintas personalizaciones, como veis, a través de los distintos códigos que tenemos aquí, ¿vale? Es una forma de ir poco a poco adentrándonos en cómo funciona WordPress, en saber qué es cada cosa, en perderle un poco el miedo a tocar los archivos de WordPress, ¿vale? Porque al final, entrando a través de un FTP con la opción de deshacer, pues aunque toquéis algo, pues por ejemplo aquí ahora mismo, si yo le quito 2 caracteres y guardo por error y vuelvo a mi escritorio, pues lógicamente, algo he hecho mal, entonces, pues aquí volviendo, siempre tenemos la opción de deshacer, podemos volver a guardar y en este caso volver a probar y ver que todo funciona bien. Es una forma de ir probando, de irle perdiendo el miedo y de poco a poco ir aprendiendo cada vez más WordPress. Así que sin más, lo dejamos aquí. Como ves, entender cómo funciona el archivo wp-config de WordPress es muy sencillo. Pero si tienes cualquier duda, puedes decírmelo a través de mi página martin.click/contactar y te responderé encantado. Del mismo modo, si tienes cualquier sugerencia o comentario, tu feedback es más que bienvenido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces, ¡feliz semana!